En el espacio funcional V de funciones reales f de variable real, definidas esas funciones en el intervalo cerrado AB de la recta real, podemos definir un producto escalar euclídeo dado por la siguiente expresión. El producto escalar de las funciones f1 y f2, por definición, sería la integral entre a y b de una función w de x de peso, hablaremos ya de ella enseguida, por el producto de las funciones f1 y f2 diferencial de x. Pues bien, la función de peso es una función, tiene que ser una función continua, integrable y de valores no negativos para todo x del intervalo AB. Bueno, decíamos que en estas condiciones esta expresión define un producto escalar euclídeo en el espacio funcional. Pasa a ser un espacio con producto escalar. Con este producto escalar se induce una norma que permite medir las funciones como vectores de ese espacio. Concretamente, la norma de la función f sería, por definición, la raíz cuadrada del producto escalar de la función f consigo misma. Es decir, sería la raíz cuadrada de la integral entre a y b de la función de peso por el cuadrado de la función f diferencial de x. Muy bien, ya teniendo una norma, el espacio pasa a ser un espacio normado y podríamos con esa norma definir una distancia entre dos funciones cualesquiera. Por definición, la distancia de la función f1 a la función f2 es la norma de la función diferencia f1 menos f2. Con esta función distancia, nuestro espacio funcional V pasa a ser un espacio métrico.